Vamos a orar. Gracias, Señor, que eres nuestro gran Dios. Nuestro Dios que, a pesar de problemas y tribulaciones, nos puedes dar gozo, Señor. Pero aparte de gozo, nos das una mente que puede entender lo que estás haciendo en este mundo, Señor. Pido que revelas tu palabra a tu pueblo esta noche, Señor, para que podamos entender y gozar en lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a Santiago 1:3. La semana pasada cubrimos Santiago 1:2. Considéralo sumo gozo cuando pasamos por pruebas. Y esta noche cubriremos versículo 3. Y no solamente podemos perseverar por medio del gozo, que es mandatorio, pero también podemos perseverar por conocer la palabra de Dios, como vamos a mirar. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Palabra clave ahí, primero que vamos a mirar es sabiendo, o sea que podemos saber, o más bien sabemos. Esa es una palabra que se usa cuando Jesús está hablando de la parábola de la higuera en Marcos 13:28. Pueden ir a Marcos 13:28. En el griego esa palabra es ginosko y quiere decir tener entendimiento por completo de un asunto. Quiere decir que la gente sabía de lo que Santiago estaba hablando, y no solamente sabía de lo que estaba hablando, pero ellos sabían íntimamente de lo que él estaba hablando. Eso es lo que quiere decir la palabra ginosko, sabiendo. Pero vamos a escuchar Marcos 13:28. Dice, de la higuera aprendan la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. O sea, ellos íntimamente ya sabían que era el tiempo de la higuera, o era tiempo que se fuera la higuera. Entonces, no era algo común, algo que todo el mundo sabía. Entonces, nosotros sabemos, nosotros podemos mirar en el mundo, podemos mirar lo que está pasando y sabemos que cuando pasamos por una prueba, esta prueba nos va a crear en nosotros algo fuerte, algo duro. Todo el mundo, después de pasar por una prueba, sale más fuerte. Y eso es lo que se está refiriendo cuando leemos el versículo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, o más bien produce perseverancia. Entonces, es bueno, siempre cuando podemos ser más fuerte en dar gloria a Dios, podemos ser más fuerte en nuestra fe, podemos decir que el Señor fue fiel hacia nosotros. Tú y yo sabemos íntimamente, por medio de experimentar en su palabra, en la Biblia, que la prueba de su fe produce paciencia. Tú y yo sabemos, eso es la verdad y la verdad. Lo que Dios promete es cierto porque nosotros hemos sufrido, pero hemos aguantado y seguimos aquí ahora mismo. Salimos bien y podemos decir que Él es fiel. Habiendo sido aprobado, nuestra fe es mucho más fuerte que lo que antes era. Ustedes han pasado por una prueba. Ustedes, mucha gente que por problemas financieros, mucha gente por fallecimientos en su familia, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos sido fortalecidos por medio de la palabra de Dios, por la prueba que Él nos ha dado. Ahora, esa palabra prueba, la palabra prueba en el griego es dokimion.
Y esa es una palabra diferente que encontramos en el versículo anterior, porque en el versículo anterior, versículo 2, también había una palabra que era paciencia. Y aquí, ese es uno diferente. Eso está hablando de nuestra fe siendo probado para validar o descalificar la sinceridad o la autenticidad de nuestra fe. Se está probando, es decir, todo el mundo que va a la escuela, va a la universidad y el maestro dice que va a haber un examen el viernes. Quiero saber si ustedes ya han aprendido la materia. Entonces, Dios también quiere saber si ustedes son auténticos, si ustedes realmente son cristianos. Vamos a ver qué pasa cuando ellos pasan por una prueba. Porque sí, hay mucha gente que se tira en la toalla cuando las cosas ponen fuerte, cuando las cosas ponen pesados. Y ellos se alejan de Dios, empiezan a cometer pecados y ellos ya no quieren nada que ver con el cristianismo. La palabra paciencia, y vamos a morar aquí el resto del estudio. Paciencia en el griego es upomone, y no es necesariamente paciencia o el resultado de ser paciencia o la consecuencia. Siendo paciente durante una aflicción, mientras que tenemos fe en Dios, va a crear en nosotros resiliencia, aguante, nos va a hacer fuerte. Y por eso esa palabra está mejor traducido, no paciencia, sino perseverancia. Perseverancia, porque eso es lo que las aflicciones hacen en nuestra vida. Nos da perseverancia. Y es muy, muy importante que tengamos perseverancia, especialmente por lo que está por venir, como está el mundo hoy en día. Tú y yo necesitamos perseverancia. Pero la tendencia natural es de evitar las pruebas. La gente no quiere pasar por pruebas. La gente busca el camino fácil, la gente busca como no tener que hacer algo extra o algo que les va a costar. Y no hay nada más grande que vemos en esto en la rama del cristianismo, de las iglesias y las personas que les gusta declarar y decretar, ¿no? Porque viene algo pesado, algo que viene, ¿sabes qué? Vamos a orar en contra de esto. Pero no sé de ustedes, pero a mí no me gustaría estar en contra de las cosas de Dios, porque si nos encontramos peleando en contra de Dios, porque Dios nos ha enviado una prueba y no queremos pasar por esto, queremos decretar y declarar, o sea, no vamos a aprender la lección, nunca vamos a llegar a tener perseverancia. No veo ningún lado en la Biblia donde Pablo empezó a decretar en contra del hecho de que estaba en la cárcel o porque me quieren hacer mártir. ¿Sabes qué? No, en el nombre de Jesús vamos a orar en contra de eso. O sea, qué ridículo, ¿no? Es completamente, no es bíblico, no tiene nada que ver en el mundo del cristianismo. Simplemente que la gente saca partes de la Biblia que a ellos les gusta y dejan lo demás. Paciencia solamente o perseverancia solamente se necesita durante tiempos difíciles, pero cuando termina ya no necesitamos perseverancia. O sea, ya cuando se haya pasado la aflicción, ya no necesitamos nosotros perseverancia porque ya ha pasado la aflicción. Pero la resiliencia, el aguante, resistencia, tenacidad llega a ser una característica permanente en nosotros. Y llegamos a ser nosotros mucho más fuerte que éramos cuando empezó la aflicción. Eso es, o sea, agarramos experiencia,
aprendemos a confiar y depender en Dios. ¿De qué otra manera vamos a aprender a depender en Dios? Y es muy fácil decir que Dios es por uno cuando se van bien las cosas, pero es muy difícil cuando las personas están pasando por una prueba y ya encuentras una persona diferente, especialmente cuando ellos no han estudiado la palabra de Dios. Porque cuando decretamos y declaramos y luego llega a no suceder, eso crea la amargura en la vida de las personas. Y esas mismas personas son los que dejan el evangelio, dejan las iglesias y tiran la toalla porque no sucedió lo que ellos querían. Pero la perseverancia es algo bueno. Las pruebas son algo bueno. Necesitamos ser probados tú y yo. Hay una planta, estaba yo investigando en una publicación científica y estaban haciendo pruebas de plantas que se habían cortado, plantas que crecen normalmente, crecen de nuevo cuando uno lo corta, y ellos dicen que cuando uno corta esa planta, vuelve a crecer a 200 por 1, a 300 por 1 y da más fruto todavía. Y lo mismo pasa en nuestra vida, ¿no? Cuando somos más fuertes, tenemos más perseverancia, podemos hacer más para Dios. Dios lo sabe. Por eso podamos las plantas, por eso Dios quiere podar a su pueblo para que ellos rinden más fruto que ellos daban anteriormente. Vamos a escuchar a David cuando él dice cómo fue fortalecido. Salmo 40, versículos 1 a 2. Salmos 40, versículos 1 a 2. David hablando, él dice: esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. O sea, David llegó a ser más fuerte que era antes de su problema. Primero de Corintios 10 y versículo 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Fíjate, a fin de que puedan resistirla. Dios nunca nos va a dar problemas que no vamos a poder soportar o aguantar bajo su fuerza, su poder. El problema cuando veamos personas que no están con Dios realmente, no están leyendo la palabra, no están haciendo lo que deben de hacer, y ellos llegan a caer. Y vamos a mirar a ellos en un poquito. Un mayor de cristianos no podría perseverar por medio de las pruebas que Pablo pasó. Pero Dios no está, si Dios va a pasarnos por una prueba, también Dios va a darnos las fuerzas. Dios nos va a preparar como Él preparó a Pablo. Eso es lo que tenemos que entender. Yo sé que mucha gente, al escuchar un mensaje así, que viene siendo en contra de la mayoría de los mensajes de los pastores hoy en día, pero Dios tiene un propósito. Dios es más sabio, mucho más sabio que tú y yo, y Él sabe lo que está haciendo. Otra vez, dices que tenemos fe, tienes fe, y si tenemos fe,
Entonces, ¿por qué estamos preocupando? ¿Por qué es que siempre queremos lo bonito del versículo, pero nadie ha pedido, Señor, quisiera ser yo como Job? No, quisiera pasar por una prueba como Job. No, lo que ellos dicen es, quisiera yo conquistar Goliat como David. Y digo, queremos toda la Biblia, ¿no? No hay que escoger partes de la Biblia porque suenan bonito. En Getsemaní, fíjate, hablando de que Dios prepara a su gente para cualquier cosa que está por venir. Si tú estás siendo probado y estás pasando por una aflicción, Dios ya te va a preparar para eso. Escucha en Juan 18, versículos 7 a 8. Jesús está en Getsemaní, tenemos soldados ahí, los soldados van a arrestar a Jesús y también quieren arrestar a los discípulos. Vamos a leerlo. Juan 18, 7 a 8. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y ahora, ¿por qué pasó esto? Simplemente lea versículo 9. Así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Dios no va a perder ninguno de los suyos. Quiere decir que si tú pasas por una prueba y si tú eres uno de los elegidos, eres de Dios, eres cristiano verdadero, Dios no te va a perder. No te va a pasar nada. Jesús ahí en ese momento, Jesús entendió que sus discípulos en ese momento no estaban preparados para poder pasar por lo que Jesús iba a pasar. Y por eso Él los protegió. Eso fue lo que Jesús estaba haciendo. Jesús los protegió. Y vamos a Tesalonicenses 3. Aquí Pablo tiene una gran preocupación en la iglesia de Tesalonicenses por la fe que ellos están pasando. Primero de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 5 y luego versículos 10. Dice, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Entonces, Pablo está preocupado por ellos porque estaban pasando por algo. Pero 11 meses después, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 4, vamos a leer lo que pasa. 3 a 4. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Ahora, capítulo 3 y versículo 5, dice, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Entonces, por medio, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? En 1 de Tesalonicenses estaban pasando por algo que Pablo decía que estaba él preocupado por ellos. Y luego pasamos en otra carta, en 2 de Tesalonicenses, ellos ya han pasado por la prueba. ¿Y qué es lo que dice ahí? Ya habiendo pasado por la prueba, dice, su fe aumente grandemente. Luego abunda más y más. Versículo 4. Por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Y luego 3.5 decía hacia la perseverancia de Cristo. Entonces ellos llegaron a ser más fuertes
por haber pasado por una aflicción. Aquí estamos viéndolo en blanco y negro. También los discípulos. O sea, los discípulos no estaban listos de ser arrestados con Jesús en lo que acabamos de leer, pero también sabemos que no hubieran pasado la prueba. Mira lo que Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero mira todo lo que habían hecho anteriormente. Después de todo esto, ellos llegaron a ser más fuertes por las aflicciones que se estaban pasando. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Es muy importante que veamos los ejemplos que tenemos en la Biblia porque hay una gran necesidad de creer a Dios. Y la única manera que tú y yo vamos a creer a Dios es leyendo su palabra diariamente. Viendo los ejemplos que tenemos de la gente que fueron antes de nosotros con fe grande, soportaron muchas cosas, muchas aflicciones, muchos dieron su vida para la fe y tú y yo también podemos tener éxito cuando llegan nuestros momentos de aflicciones. Hebreos 11, versículos 37 a 39. Hombres y mujeres de fe que les ayudó a aguantar aflicciones. 37 a 39. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe. Y luego dice, no recibieron la promesa. Y ahora, dígame, ¿de qué es otra vez de que nosotros, tú y yo, quejamos de la vida? ¿De que tenemos que esperar en la línea porque alguien está tardando cuando vamos a comprar la comida? ¿O porque el tráfico va muy lento? Hermanos, por favor, vea nuestro ejemplo aquí. Algo está muy mal. Si nosotros no podemos aguantar algo tan pequeño en la vida, viendo por lo que pasó nuestros padres de la fe anteriormente. Hebreos 12, vamos al siguiente capítulo, versículo 1. El autor de Hebreos va a exhortar a todos los cristianos. Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, aquí las mujeres y los hombres de fe pasaron por grandes tribulaciones y ellos mostraron a nosotros cómo debemos de portar cuando llegue la aflicción. Nadie que viene al Señor con fe salvadora sería separado de Jesús por 3 razones. Es muy importante que cubrimos eso porque la gente que pasa por una prueba tiene la tendencia de empezar a resbalar en la fe. Tiene la tendencia de pensar que Satanás me está atacando o no tengo la fe suficiente debido a la falsa doctrina. Mucha gente dice, no tengo suficiente fe y no han sido instruidos. Y existe una necesidad de enseñarle a ellos, enseñarle a ustedes, recordarme a mí que nada nos va a separar de Jesucristo. Nadie va a separar los que son de Él. Vamos a Juan 10, versículos 28 y 29. Ahí vamos a ver por qué somos protegidos. Somos protegidos por el poder del Señor. El poder del Señor tiene poder para protegernos.
Dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, si realmente somos cristianos, si realmente tenemos fe, ¿por qué no dejar al Señor probarnos? ¿No? El poder del Señor siempre, siempre nos va a proteger. Ahora, Juan 17, primero versículo 12. Dice, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que tú me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliera. Ahora cambia a capítulo 18 y versículo 9. Dice, así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Otro, Lucas 22. Lucas 22. Existe una gran necesidad de escuchar que el Señor nos va a proteger. Lucas 22, versículos 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces hay otras razones más grandes que debemos de considerar por la razón de que estamos siendo probados, por la aflicción que está pasando por nuestra vida. Nosotros, de una vez que Dios nos protege, de una vez que salimos de nuestra aflicción, nosotros ya somos más capacitados, tenemos más perseverancia para ayudar y fortalecer a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Ese es uno de los propósitos de nosotros siendo probado. Y ahí dice, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y ahí dice, he rogado por ti. Jesús está orando por nosotros ahorita mismo. Esa es una de las razones que nosotros no debemos de preocupar. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, dice, hijitos míos, les escribo esas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si pasa algo, si suceda algo, y nosotros arrepentimos y nosotros regresamos al Señor, el Señor está ahí. Jesús está ahí orando por nosotros. Tenemos un abogado Jesús que va al juez y él dice, Señoría, estoy orando por ellos. Déjame tomar su lugar. Acuérdate que Jesús tomó nuestro lugar. Hebreos 7, versículo 25. Hebreos 7, versículo 25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, pues que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es decir, que las oraciones del Señor nunca se van a cansar, nunca se van a acabar. Él nunca se va a cansar de orar por nosotros, sus verdaderos discípulos. Entonces no hay que temer. Nosotros estamos justamente en el lugar correcto. Si ahí no es donde no teníamos que estar, Jesús no hubiera puesto a nosotros ahí.
Ahora vamos a ver vamos a ver otra razón. Somos protegidos por el Espíritu Santo. Vamos a Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Dice, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo. Si somos sellados en Él, no ha cambiado nada por el hecho de que nosotros estamos pasando por una prueba. O sea, en ningún lado vas a encontrar de que pasamos por una prueba y luego se va el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo sigue morando adentro de uno. Eso es la garantía de la promesa de que somos hijos de Dios, somos uno de Él y pertenecemos a Él. Y Él no va a perder ninguno. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Otra vez, confirmando su palabra, otra vez. Juan 14 y versículo 16. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes, fíjate, para siempre. Para siempre. Ahí no dice que el Espíritu Santo va a tomar un break cuando estás pasando por una prueba. No dice que ustedes ni van a ser menos fuertes porque están pasando por una prueba o una aflicción. Ustedes, la verdad, si están en la palabra, si están guardando la palabra de Dios en su corazón para no pecar en su contra, entonces ustedes son iguales de fuerte en Jesús. Y el hecho de que están pasando por una aflicción no quiere decir que se ha bajado nada de lo que Dios ha puesto adentro de ti. Y mucho menos la fuerza y el poder del Espíritu Santo y Dios. O mucho menos que las oraciones del Señor Jesucristo son menos eficientes porque estás pasando por una aflicción. Jamás, jamás. Dios es suficiente, poderoso para guardar los que son de Él, para que nada les pase. Salmos 37 y versículo 28. Dios, el Padre, Espíritu Santo, continuamente están protegiendo al verdadero creyente. Ninguno se perderá. Salmos 37, versículo 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. La única cosa que tenemos que preocupar si es que estamos pasando por una prueba es que realmente soy cristiano, realmente tengo al Señor adentro de mí. La profesión que yo hice hace tiempo fue verdadera, porque aquí dice que los impíos tienen algo que preocuparse cuando ellos pasan por una prueba. O si estás pasando por una prueba, te consideras salvo y piensas que todavía puedes seguir pecando y nada te va a pasar. No, arrepiéntese. Eso es la palabra siempre. Salmos 41, versículo 2. Salmos 41, versículo 2. Dice, el Señor lo protegerá
y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor nos mantendrá con vida. Nada te va a pasar. Si estás pasando por una prueba, es porque Dios quiere que tú estés ahí. ¿No? Eso es la soberanía de Dios. Mucha gente son rápidos para hablar de la soberanía. Oh, sí, yo creo en la soberanía de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer conmigo. Y el momento de que pasan por una prueba, oh, no, ¿sabes qué? No, eso no está bien. Tenemos que decretar, tenemos que declarar. No, soy en el lugar perfecto cuando estoy pasando por una aflicción. Salmos 97 y versículo 10. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impios. Y ahí clave es lo principio, los que aman al Señor. Los que aman al Señor. Salmo 116. Salmo 116. Último versículo en esa sección. Versículo 6, Salmo 116, versículo 6. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Fíjate, eso es muy importante para ti y para mí cuando estamos pasando por una aflicción, un problema, algo que no se siente muy bien. Fíjate la posición en que se encuentra la salmista. Dice, estaba yo postrado y me salvó. Nosotros, tú y yo, debemos de estar en la oración, debemos de estar clamando al Señor más que cualquier otro momento en nuestra vida. Nuestras lágrimas tendrán que haber caído sobre la alfombra cuando estamos pasando por una aflicción. Eso es la posición que le toca a ti y a mí cuando estamos pasando por una prueba, porque a fin de cuentas es algo que está primeramente para darnos perseverancia, pero para mejorar, para fortalecer la relación que tenemos con el Señor. Y eso pasa por medio de la oración, por medio de estar en la palabra de Dios. No es un milagro, no es una coincidencia de que cuando la gente pase problemas, eso es cuando y tú ves que ellos habían dejado la iglesia y ahora los ves regresar. Oye, ¿por qué vienen? Es que estamos pasando por problemas. Porque ellos reconocen que pasó algo en su vida. Y por eso tú y yo, nosotros debemos de mantenernos en la palabra de Dios mientras que estamos pasando una prueba y aún cuando no estamos pasando por una prueba. Ahora, segundo de Timoteo 1:12. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Vimos ahora por qué podemos confiar en Él. Aquí, ¿por qué debemos confiar en Dios? Vimos que fuimos protegidos por Dios y ahora vamos a mirar por qué debemos de confiar en Él. Segundo Timoteo 1:12 dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ahí dice, yo sé en quién he creído. Entonces, es válido, es una pregunta válida que nosotros, tú y yo, preguntamos, ¿en quién estoy creyendo realmente? Porque yo he mirado muchas personas cuando pasan por un problema, van en llantos, llorando. Llegan al altar, quieren hablar con alguien
Pero ¿en quién hemos creído? ¿Realmente nuestro Dios es fuerte o no? Y luego dice, estoy convencido. Está muy claro dónde debemos ser, a qué grado en nuestra fe tenemos que haber llegado. Tenemos que haber llegado al punto de que estoy convencido. Aún esas personas que los encuentras que no están convencidos, muchos de ellos llevan 5, 10, 15 años sentados en la iglesia, pero porque su fe no está fuerte. Ellos simplemente se quedaban ahí. Espero que el pastor entregue la palabra a mí. No hay necesidad de que yo lea la palabra. ¿Y qué pasa? Cuando ellos pasan por la prueba, entonces ellos ya vean que no son tan fuertes que ellos pensaban. Tenemos que llegar al punto donde tú y yo estamos convencidos de quién es nuestro Dios. Segundo de Timoteo 4 y versículo 18. Dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor me librará. Fíjate cómo Él está diciendo, si alguien está diciendo el Señor me librará, quiere decir que ellos están en medio de una aflicción, una prueba. Eso, aquí, en 2 de Timoteo, aquí eso es Pablo hablando, la carta de 2 Timoteo, de Pablo a Timoteo, dice, me librará. Entonces Pablo sabía exactamente quién era su Dios. Y él estaba en medio de algo, pero él dice, el Señor me librará. Y tú y yo debemos de tener esa misma fe, esa misma confesión cuando pasa algo en nuestra vida. El Señor me librará. El Señor me librará. Primero de Pedro 1 y 5. Primero de Pedro 1 y 5. Hoy en día son más versículos que lo normal. Yo sé, normalmente no cubro tantos versículos. Muchas cosas, cuando estamos leyendo la Biblia, no vamos a recibir. Por ejemplo, si pienso que puede haber un problema en mi vida empezando la semana que entra, y debido a eso empiezo yo a leer la palabra de Dios hoy, una semana de leer la palabra de Dios no es suficiente para que uno llegue a vencer el león y el oso como David venció. No es suficiente para que nosotros tengamos fe como tuvieron los héroes de fe. Tú y yo necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón diariamente porque olvidamos la palabra de Dios diariamente. Yo lo olvido diariamente y por eso necesitamos tener una práctica de leerlo diario, porque lo que va a suceder, y usted se va a dar cuenta solamente unos años después que habrá leído diariamente la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que algo se ha cambiado, me siento diferente, yo sé quién es mi Dios y empieza a levantar un fe verdadero en nuestra vida. La fe no viene automáticamente porque uno declara, yo tengo fe. Eso es puro show, No, la fe viene en secreto. Viene cuando estás en la sala leyendo tu palabra, cuando nadie te vea. Está en tu oficina cuando estás llorando hacia el Señor, suplicando que Él te libra de alguna situación en tu vida. De ahí viene la fe. Mucha gente, nosotros pensamos que tienen fe, pero algún día nos vamos a dar cuenta que no tenían tanta fe que pensamos cuando llegan ciertos eventos que todavía hace falta cumplirse por medio de lo que está profetizado en la palabra de Dios. Mucha gente dice que tienen fe
Muchos dicen que tomarían una bala por Jesús, pero no lo creo, no lo creo. Judas, vamos a Judas. Judas 1, versículo 1, y luego versículo 24. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Gran alegría. Y por eso debemos de confiar en Dios. Por eso debemos confiar en Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos perseverancia? Mateo 24 y versículo 13. Dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser salvo? Por eso debemos de perseverar hasta el fin. Debemos perseverar hasta el fin. Primero de Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. ¿Por qué necesitamos perseverancia? Dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les predique, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y por eso necesitamos la perseverancia. Lo que yo he encontrado en mi vida es el patrón de que el Señor no me aventó una prueba tan grande al principio cuando yo fui un cristiano reciente, o sea, apenas habiendo creído. No. Las tribulaciones, las pruebas que ha pasado por mi vida han llegado a niveles y cada vez han sido más grandes en mi vida. Entonces, quiere decir, tal vez si no hubiera pasado por el primero, no hubiera pasado el segundo. Y si no hubiera tenido el segundo, no hubiera pasado por la tercera. Pero sí he llegado a tener grandes pruebas en mi vida, pero el Señor es fiel en todos. El Señor es fiel en todos. Y aquí dice, a no ser que no hayan creído en vano. Entonces, debido a que Él me ha salvado de cada aflicción, de cada prueba que yo he entrado, entonces yo ya sé que no he creído en vano. Yo he pasado las pruebas que el Señor ha pasado en mi vida y puedo decirte hoy que el Señor es fiel, Él es fiel y Él es fiel. Júntate con unos hermanos, hermanas, júntate con personas que han pasado por algo en el cristianismo y el Señor te salvará por medio de su palabra y su gente. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 19. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 19. Ellos salieron de nosotros. Aquí está hablando de cristianos o autoproclamados cristianos, personas que dicen que son cristianos, pero no perseveran. Porque uno puede decir, bueno, ¿y qué tal? Mira, ellos pasaron por una prueba y dejaron la fe. Ellos ya no llegan a la iglesia. Ellos ya no crean en Dios. Entonces yo no quiero terminar como ellos. Entonces aquí, escucha,
1 de Juan 2, versículo 19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestará que no todos son de nosotros. Entonces, básicamente aquí dice que ellos nunca fueron cristianos. Hay personas que piensan que son cristianos, pasan por una prueba y de repente ellos caen y no vienen a la iglesia, no siguen las cosas de Dios. Y no es para que tú y yo tengamos miedo de que algo similar nos va a pasar. No, simplemente quiere decir que ellos no fueron salvos o en este momento no son salvos. Hebreos 3 y versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. El principio de nuestra seguridad es Jesucristo. Jesucristo. Algunas personas no van a retener firme la palabra hasta el fin. ¿Por qué? Porque la perseverancia no se puede separar de la santidad. Es imposible. Si nosotros vamos a perseverar, tú y yo necesitamos ir practicando la santidad, es decir, apartarnos del mundo y acercarnos al Señor. Tú y yo necesitamos más y más del Señor diariamente, y solamente de esa manera vamos a poder perseverar. Por eso es tan peligroso llevar una rutina de no leer la Biblia, de no estar en oración. Peligrosísimo. Digo, la única manera, porque hubo tiempo en mi vida cuando yo era igual. Yo era de los que no leía mi palabra, yo era de los que no oraba. Entonces solamente por la misericordia del Señor me conservó, me trajo hasta aquí, me trajo hasta tener una relación más fuerte con Él. Pero necesitamos la santidad porque nunca sabemos cuándo vamos a entrar en una prueba. Si nuestra vida es continuamente inmoral y no espiritual, va a ser imposible que tú y yo perseveramos porque nuestra vida no pertenece a Dios. No pertenece a Dios. O sea, hemos mostrado un patrón de que nuestra vida pertenece a nosotros mismos. Yo mando lo que voy a decir, es decir, no he levantado mi cruz, no estoy siguiendo a Jesucristo. Entonces no tendríamos su protección celestial si es que no tenemos ningún deseo de perseverar en la fe. Hebreos 12:14. Por eso Hebreos dice que un cristiano verdadero va a retener firme la palabra. Y luego dice Hebreos 12:14, busquen la paz con todos. Eso es un versículo que la gente les gusta dejar ahí. Les gusta parar ahí. No les gusta continuar porque no les conviene. Y eso es algo que la gente saca en argumentos. Porque cuando quieren crear la paz, cuando quieren cuando quieren que dos personas tengan paz, pero no siguen. Fíjate, dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Casi podemos decirlo de esa manera. Busquen la paz con todos y la perseverancia, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si vamos a buscar la perseverancia, no podemos estar viniendo en contra
de las aflicciones, las pruebas que Dios pone en nuestro camino. La única manera de pasar por una prueba es caminando derecho, porque el Señor está a nuestro lado. Nuestro último versículo, Job 17 y versículo 9. Job 17 y versículo 9. Sin embargo, el justo se mantendrá en su camino, y el de manos limpias se fortalecerá más y más. Sin embargo, el justo se mantendrá en su camino, y el de manos limpias, o sea, el que se está viviendo en la santidad, el que está santificando su vida, el de manos limpias se fortalecerá más y más. Es la única manera que tú y yo vamos a poder pasar por aflicción. La única manera que tú y yo vamos a tener la perseverancia. De hoy, lo que está pasando en el mundo, viene grandes cosas, ¿no? Tenemos muchas cosas por adelante para sufrir en este mundo. Las cosas no van bien y quizás vamos a necesitar de mucha perseverancia en el futuro. ¿Qué tal cuando hay caos en el mundo? ¿No? ¿Qué tal cuando están arrastrando los cristianos de sus casas? Vamos a ver quién realmente tiene fe. Y por eso tú y yo necesitamos perseverancia. Por eso tú y yo necesitamos estar viviendo una vida de santidad, buscando más y más del Señor diariamente, porque Él es nuestra única esperanza. Única esperanza. Cuando somos probados, Dios estará ahí justo con nosotros cuando pasamos por la valle de la sombra de la muerte. Pero nuestra responsabilidad es de buscarlo, de perseverar y mantener nuestra vida limpia y en santidad. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu poder, Señor, que nos fortalece. Gracias por las oraciones de Jesucristo, nuestro abogado, que siempre busca protegernos. Gracias que tú no perderás ninguno de los tuyos, Señor. Señor, ya sabemos lo que tú vas a hacer por nosotros y también sabemos nuestra responsabilidad. Señor, vamos a vivir una vida de santidad. Justo ahora vamos a agarrar nuestra Biblia y empezar a leer. Justo ahora, justo mañana en la madrugada vamos a poner nuestro despertador para buscarte en la mañana, porque tú eres digno de toda la honra y toda la gloria. Nuestro Señor y nuestro Rey. Te entregamos esas cosas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.